Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 11 al 22. Dice así la palabra de Dios. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Recordad pues que en otro tiempo vosotros gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, a través de la carta de Efesios se ha estado exponiendo las grandes riquezas espirituales que hemos recibido de Dios a través de ese plan de salvación que se inició, recuerdan, en la eternidad pasada, se manifestó en el tiempo, en la obra de Cristo, y que tendrá como resultado una herencia segura en el futuro. Y también hemos visto hasta ahora cómo las tres personas de la Trinidad han estado envueltas en este plan de salvación. El Padre eligió, el Hijo dio su vida, el Espíritu Santo es el sello de la redención. Ahora bien, es bueno recordar el contexto histórico en que se escribió esta carta. Por muchos siglos Israel había sido considerada como el pueblo elegido de Dios, y todas las demás naciones conocidas, las cuales eran llamadas gentiles. O sea, que cuando te oiga aquí la palabra gentil, no piense que estamos hablando de una persona que es educada, no. Es gentil en el contexto histórico, una persona que no era judía. Todas esas naciones que eran consideradas como gentiles eran vistas fuera del alcance de las bendiciones que tenía Israel. Los judíos habían recibido promesas especiales y tenían a la mano las escrituras del Antiguo Testamento. Los extranjeros que querían seguir al Señor, si tenían contacto, algún contacto con el pueblo de Israel, ellos debían de adaptarse al esquema judío, y aún los gentiles se adaptaran al esquema judío, aún se hicieran, por decirlo así, judíos por religión, tenían muchas limitaciones en la participación de estos importantes privilegios. Es en ese contexto que viene Jesucristo, el Mesías, que los judíos estaban esperando, pero que también es presentado en el Nuevo Testamento como el Salvador del mundo. Por eso los discípulos de Cristo comienzan a expandir el mensaje de su evangelio en el mundo conocido. Y aunque ellos, cuando los apóstoles, sobre todo vemos el ejemplo de Pablo, iba a las ciudades a predicar, le predicaba primero a los judíos, en cumplimiento de la promesa de que el evangelio debía llevarse a ellos primeramente. También les era ofrecido el mismo mensaje de salvación a los que no eran judíos, a los gentiles. Y al final, ¿qué sucedía? Que había un mejor resultado en la respuesta a ese mensaje entre los gentiles que entre los mismos judíos. Por eso es que las iglesias plantadas alrededor del Imperio Romano estaban compuestas mayormente de gentiles, mayormente de personas que no eran judías, a pesar de que había comunidades judías en casi todas esas ciudades. En el libro de los Hechos podemos verificar entonces cómo eso comenzó a generar cierto conflicto aún dentro de esas iglesias que estaban siendo plantadas, ya que esa minoría judía que sí había aceptado el mensaje de salvación, que era parte de la iglesia, seguía mirándose con los privilegios especiales que Dios había prometido en el Antiguo Testamento, del cual Israel se consideraba como que él era el heredero fundamental de esas promesas.
Y eso comenzó entonces a chocar con los gentiles que había en la iglesia, entre judíos y gentiles. Muchos de esos judíos venían a Cristo, pero seguían sus prácticas judaicas, seguían guardando el sábado, seguían guardando otras fiestas, seguían limitándose o absteniéndose de ciertos alimentos. Y eso creaba conflicto con los gentiles que estaban en la iglesia. Seguían circuncidándose. Pablo entonces aprovecha el hecho de que está hablando de las riquezas que recibimos en Cristo para introducir el tema de la situación de los gentiles en relación a la recepción de dichas riquezas en comparación con los judíos. Y en este pasaje que hemos leído se usan tres figuras principales para explicar dicha relación y que constituyen el tema de este sermón. Pablo habla de un solo pueblo, un solo hombre, un solo templo. Y ese es el título del sermón, un solo pueblo, un solo hombre, un solo templo. Pero antes de mencionar estas tres figuras, Pablo explica cuál es la situación de los gentiles antes de la venida de Cristo. De modo que vamos a ver este mensaje de hoy en dos partes. Vamos a ver en primer lugar la triste condición de los gentiles antes de la venida de Cristo. Y vamos a ver en segundo lugar la nueva y gloriosa condición de los gentiles que ahora están en Cristo. De modo que esos son los dos encabezados de este mensaje. En primer lugar, veamos, ¿cuál es la triste condición de los gentiles? ¿Cuál era la triste condición de los gentiles antes de venir a Cristo? Bueno, lo vemos en los versículos 11 al 12. Pablo se dirige específicamente a los gentiles en este momento. Cuando él escribe a las iglesias, estaban ambos grupos, pero ahora él quiere dirigirse específicamente a ese grupo. Y él le dice en el versículo 11, recordad pues que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, llamado incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Por si alguno aquí no lo sabe, en aquel tiempo el practicar la circuncisión a los hombres era un rito que tenía connotaciones religiosas en el contexto del pueblo de Dios de Israel. Dicha circuncisión era exigida por Dios en el Antiguo Testamento. De modo que para los judíos, una persona que fuese gentil, o sea, no amable, sino que fuese gentil, que no fuera de la nación de Israel, y que al mismo tiempo estuviera incircuncisa, era una persona que estaba completamente separada del pueblo de Dios. Pablo, al referirse a los gentiles efesios, usa la expresión gentiles ¿en cuanto a qué? En cuanto a la carne. Y también dice que aunque ellos eran llamados incircuncisos por parte de los judíos, la circuncisión de dichos judíos había sido hecha por manos en la carne. Pero cualquiera dirá, pero se supone que con la carne, con la mano, ¿verdad? ¿Cómo tú haces una circuncisión en el espíritu? No, era un acto de la carne, un acto físico. Pero Pablo, hermanos, hace esa aclaración porque él quiere dar a entender que hay una connotación espiritual en el hecho de ser gentil y en el hecho de ser circunciso o circunciso, que va más allá del aspecto externo. Y a esos gentiles se les pide que recuerden la condición de ellos en otro tiempo, Y, hermanos que están aquí, eso que describe Pablo de los efesios gentiles, era la misma condición de todos nosotros, los que estamos aquí antes de venir a Cristo. Y aunque Cristo ya vino, estas características siguen siendo una realidad. Si tú estás aquí en esta mañana, o en esta tarde ya, y no has recibido a Cristo en tu corazón. Dice el versículo 12, recordad que en ese tiempo estabais, y Pablo da 5 características, en ese tiempo, antes de venir a Cristo, antes de estar Cristo, ustedes estaban separados de Cristo, 1, excluidos de la ciudadanía de Israel, 2, extraños a los pactos de la promesa, 3, sin tener esperanza, 4, y sin Dios en el mundo. Veamos estas características brevemente. Dice Pablo, separados de Cristo. Y puede parecer extraño decir que estábamos separados de Cristo, porque Pablo no solamente está hablando de la condición de los gentiles antes de convertirse, sino que está hablando de la situación en el mundo antes de que viniera Cristo, de la situación que había antes del nacimiento del Señor, antes de la venida del nuevo pacto. Cristo ni siquiera había venido al mundo. Pero el punto aquí es que, hagan esto, aún los santos del Antiguo Testamento, con la revelación que tenían del Antiguo Testamento, ellos de alguna forma podían participar de la comunión con Cristo.
podían participar de la comunión con Cristo. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo discutiendo con los judíos decía, Abraham vio mi día y se gozó? O sea, Abraham se gozó en mí, dice Cristo, a pesar de que era del Antiguo Testamento. O Job, ¿qué dice Job? Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará del polvo y después de deshecha hasta mi piel, en mi carne de ver a Dios. O sea que los santos del Antiguo Testamento podían participar de la comunión de Cristo, aunque no tuvieran todo el entendimiento de lo que eso implicaba, porque Cristo no había llegado. Pero no así los gentiles, ya que eran ajenos a esta revelación especial. Luego dice Pablo que los gentiles estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. Al ser Israel el pueblo de Dios elegido, estar excluido de esa ciudadanía era lo mismo que estar fuera del pueblo de Dios. Y esa exclusión de la ciudadanía de Israel nos hacía enemigos de dicho pueblo y ajenos a los beneficios propios de dicha ciudadanía. No era que simplemente que yo no soy ciudadano de Israel. Es que ser excluido, no ser ciudadano, era sinónimo de ser enemigo de Israel. Luego dice Pablo, extraños a los pactos de la promesa. Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento se mencionan los pactos hechos con Abraham, con el pueblo de Israel y con David, a través de los cuales había una promesa especial de pertenencia para con el Señor. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y Dios hace ese pacto con Moisés y su familia, con Abraham y su familia, luego lo hace con el pueblo de Israel y luego lo hace con la familia de David, de donde vendría el Salvador. Y los gentiles éramos ajenos a las bendiciones de los pactos de dicha promesa. Como consecuencia, dice Pablo que estábamos sin esperanza. O sea que la condición nuestra era que no había manera de poder encontrar el camino. Si estábamos dejados a nuestras propias expensas. La verdad no podía ser hallada en esas religiones paganas que habían en la época, ni en esas filosofías, por muy interesantes que muchas de esas filosofías parecieran. Pablo mismo, recuerden cuando llegó a Atenas, una ciudad llena de filosofías, llena de religiones, llena de dioses, y había tantos dioses que había hasta uno para el Dios no conocido, por si acaso se me escapa. Por si acaso. Pero la verdad es que esos atenienses, dejados sus propias expensas, no tenían esperanza. Por eso Pablo, ¿qué hizo? Les predicó el Evangelio. Y finalmente dice, sin Dios en el mundo. Hermanos y amigos, Dios nos creó a todos nosotros. Dios te creó a ti y me creó a mí con un sentido de eternidad en el corazón. Y por eso es que la pregunta no es si nosotros adoramos o no adoramos, porque todo el mundo adora. Óyeme bien, si tú eres un ser humano, tú adoras. El problema es a quién adoras o qué adoras, porque todo el mundo adora. Todo el mundo adora. Y si tú no estás adorando al Dios vivo y verdadero, ¿qué estás haciendo? Adorando a dioses falsos. Ah, pero yo no creo en Dios, pues te estás adorando a ti mismo. Estás adorando las cosas de este mundo. Estás adorando tu propio pensamiento, tu comodidad. Cualquier cosa que ocupe el lugar que solo le corresponde a Dios es un falso Dios. Y somos culpables de idolatría. No es simplemente arrodillarnos delante de una imagen. La idolatría es algo que llevamos en el corazón cuando no tenemos al Dios vivo y verdadero. Y mi amigo que estás escuchando, si tú no has venido a Jesucristo, déjame decirte que no importa lo inteligente que tú seas, no importa lo próspero que tú seas, ni siquiera importa qué tan religioso o espiritual tú seas. No, yo soy muy espiritual. Si no has venido a Cristo, dice la palabra que esa es tu condición. Separado de Dios, separado de Cristo, sin esperanza, sin nada en el mundo. Pero en medio de esta triste situación y desesperante condición, entonces viene, hermanos, uno de los gloriosos pero que menciona la palabra y nos lleva a nuestro segundo encabezado, que veremos más ampliamente. La nueva y gloriosa condición de los gentiles por medio de Cristo. La nueva y gloriosa condición de los gentiles por medio de Cristo. Hay una nueva y una gloriosa condición de aquellos gentiles que ahora, como ha venido Cristo al mundo, como vino, aquellos que han creído en ese Cristo. Y esa condición consiste en que por medio de la obra de Cristo en la cruz, ahora hemos sido reconciliados y ahora hemos sido unidos, oigan esto,
hemos sido unidos al Israel espiritual. Y cuando decimos Israel espiritual, nos referimos que hemos sido unidos a los judíos que ya han creído en Cristo y que actualmente creen en Jesucristo para salvación. Ese es el Israel espiritual. Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, oigan esto, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. ¿Recuerdan lo que Pablo decía al principio del texto? Eran llamados incircuncisión por la circuncisión hecha por mano de la carne. Pablo dice en Romanos 2, mira, realmente no es judío el que lo es exteriormente, ni tampoco es circunciso el que es circuncidado en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, es decir, por la obra del Espíritu Santo, no por seguir el ejemplo ni el esquema de Moisés. Y también dicen en ese mismo libro de Romanos, capítulo 9, versículo 6, que no todos los que descienden de Israel son Israel. ¿Cómo es? Repite eso. Dice Pablo, no todos los que descienden de Israel son Israel. Porque aún dentro del Israel étnico hay un verdadero Israel, que es el Israel espiritual, aquellos que han confiado en Cristo. Y es de ese Israel espiritual que Pablo pasa a explicar cuál es la nueva relación que tienen ahora los gentiles creyentes con los judíos creyentes. Y lo hace mencionando tres figuras, que son, decíamos, el título del mensaje: la figura de un pueblo, la figura de un hombre y la figura de un solo templo. Veamos primero la figura de un pueblo, de un solo pueblo, versículo 13. Pero ahora, estábamos antes, ¿cómo? Sin Dios, sin Cristo, ajenos a las promesas, a la promesa de los pactos, sin esperanza. Pero ahora en Cristo, vosotros, ustedes, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. O sea que debido a la sangre de Cristo derramada en la cruz, es decir, debido a su muerte, nosotros que estábamos lejos, nosotros los gentiles, a menos que haya un judío aquí, pero bueno, asumiendo que somos gentiles todos, hemos sido acercados. Estábamos lejos de Cristo y de Dios y de su pueblo. Estábamos en guerra con Israel. Pero Cristo trajo la paz ahora entre los judíos y los gentiles. Dice el versículo 14, primera parte, porque Él mismo, Cristo mismo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Pero también, hermanos, desde una perspectiva divina, había una división en el antiguo pacto entre Israel y los gentiles. Aunque sabemos que los gentiles estaban compuestos de muchas naciones, ¿verdad? Porque estaban los romanos, los griegos, los españoles. Había muchas naciones. En un sentido espiritual, el apóstol los engloba como si fueran un solo pueblo. Y es el pueblo que estaba sin Dios. Ustedes saben que Israel adoraba en un templo. Y en este templo porque había gentiles, como decíamos hace un rato, que se hacían judíos, porque entendían que esa era la verdad, etc. Pero aún para esos gentiles que se hacían judíos desde el punto de vista de la religión, había una pared que no permitía la entrada de los gentiles a ciertas cámaras que estaban más al interior del templo. O sea, los gentiles podían llegar hasta un punto. Después, si tú eras judío, tú podías seguir avanzando. Dice un autor lo siguiente: los arqueólogos han descubierto una inscripción en el templo de Herodes, que era el templo que estaba de pie cuando Cristo nació, donde Cristo dio su profecía. Había una inscripción que decía lo siguiente: se prohíbe a cualquier extranjero pasar la barrera que rodea el santuario y los demás recintos. Cualquiera que sea sorprendido en el acto, causará con ellos su propia muerte. O sea que era serio, era seria esa separación. Entonces, imagínense el impacto que eso tenía en la mente de un gentil. Aquí estoy yo, sí, yo creo que en la verdad que ustedes enseñan judíos, yo quiero ser uno con ustedes, quiero adorar con ustedes. Pero cuidado, hasta aquí. De aquí no pase, porque tú sigues siendo gentil y tú no tienes acceso a los privilegios que nosotros sí tenemos. De igual manera, esa situación física
traía una enseñanza espiritual, y es esa pared que dividía a Israel de todos los gentiles. O sea, esa pared en el templo decía algo más profundo, y es que mira, al final no somos lo mismo, no somos iguales. Por eso, hermano, que lo que está diciendo Pablo aquí fue revolucionario en la época. O sea, yo quiero que ustedes se pongan en esa época. Con la venida de Cristo, la pared espiritual que estaba representada en esta pared divisoria que había en el templo, dice Pablo que fue derribada. Y ahora de ambos pueblos se hizo ahora un solo pueblo. Un solo pueblo, no dos. Un solo pueblo. Versículo 14, segunda parte. Quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuántos pueblos? Uno. Hay gente que todavía dice que son dos. Pero dice Pablo, un solo pueblo. Gálatas 3:28, dice Pablo, lo expresa de otra manera. Ya no hay judío ni griego. No hay hombre ni mujer. ¿Por qué? Porque todos sois uno en Cristo. Y dice Pablo, y si soy de Cristo, entonces ustedes, no importa que sea judío o griego, hombre o mujer, ustedes son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. O sea que te tengo una noticia, tú eres descendiente de Abraham. Cualquier cosa que te vayan a dar por eso avísame, por yo decirte esta noticia, porque ¿somos o no somos descendientes de Abraham? Dice Pablo en Gálatas que sí. Que no hay judío ni griego, porque todos somos descendientes de Abraham, espiritualmente hablando. Pablo, hermanos, no se está refiriendo al Israel étnico actual, que está en la tierra de Palestina, ¿verdad? Porque si usted hay gente que cuando uno ya habla de esto, y lo que está pensando en Israel, allá, ¿verdad? Donde hay todos esos líos y todos esos conflictos. No, hermanos, si usted va allá, usted se va a dar cuenta de que no, esa paz no existe. Siguen habiendo guerras. Y si usted va allá tratando de reclamar su ciudadanía, va a tener problemas porque no es así que funciona. Pero Pablo está hablando aquí de algo que es más profundo y más importante. Él está hablando, como decíamos, del verdadero Israel, que antes de Cristo estaba compuesto de los judíos que realmente habían confesado, que eran verdaderos santos, verdaderos creyentes, pero que ahora en el nuevo pacto se le han unido a esos verdaderos creyentes judíos, se le han unido los verdaderos creyentes gentiles. Y ahora son un solo pueblo, que es la iglesia de Jesucristo. Amén. En Romanos capítulo 11, versículo 17, Pablo hace la misma explicación y él compara a Israel, interesante, lo compara con un árbol. Y dice Pablo, no voy a leer el texto, simplemente a mencionarlo para con esa ilustración fortalecer lo que estamos diciendo. Dice que ese árbol, que era el Israel del antiguo pacto, tenía dos tipos de ramas. Y él las llama las ramas creyentes y las ramas incrédulas. Es decir, dentro de Israel habían impíos y habían creyentes. Con la llegada del nuevo pacto, ¿qué sucede? Que las ramas incrédulas fueron arrancadas del árbol. Dice, fueron desgajadas. ¿Y qué sucedió? Que en lugar de esas ramas fueron quitadas, fueron injertados olivos silvestres. ¿Qué son esos olivos silvestres? Esas ramas extrañas, los gentiles creyentes. De modo que ahora tenemos el mismo árbol, no es otro árbol, como a veces se enseña, el mismo árbol, pero ahora está compuesto de ramas y de olivo, ramas creyentes, los judíos que creen en Cristo, que son creyentes, y los gentiles que son creyentes, pero sigue siendo el mismo pueblo de Dios. De los dos, ¿hizo cuánto, dice Pablo? ¿Cuántos pueblos? Uno. Ahora bien, hermanos, cuando había esa pared que decíamos, dice Pablo que traía una enemistad. La pregunta es, ¿cuál era esa pared que fue derrumbada? ¿En qué consistía esa pared? ¿En qué consistía esa pared? Hermano, mira, yo me gozo de verdad de poder predicar la palabra así, porque uno no tiene que matarse mucho, el mismo texto te va diciendo la respuesta. O sea, que no crean que uno es inteligente aquí. Esto no es, lo que hay que ajustarse a la palabra. Pablo dice que esa pared era el sistema de mandamientos de la ley mosaica. Y dicho sistema que regía al pueblo de los judíos debía de ser abolido para terminar con dicha enemistad. Versículo 15.
aboliendo, dice la 14 al final, derribando la pared intermedia de separación, versículo 15, aboliendo en su carne la enemistad. ¿Cuál enemistad? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué fue lo que fue derribado? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Como dice Pérez Milo, un autor, un teólogo, esta ley que separaba a Dios de los hombres también era un elemento de separación entre judíos y gentiles. Aquellos que estaban bajo la ley, los judíos, estos estaban sin ley, los gentiles. Lo que ya suponía una barrera infranqueable que separaba a ambos pueblos. De otra manera, Israel no solo era diferente porque era un pueblo distinto, sino que estaba también separado de ellos a causa de la ley. Esta ley que nos hacía culpables, dice Pablo ahora, ya ahora no tiene ese poder. ¿Por qué? Porque ha sido quitada por Cristo cuando dio su vida en la cruz, satisfaciendo así las demandas de un Dios justo. Pablo lo expresa así en Colosenses 2:14, habiendo cancelado, oigan esto, el documento de deuda que consistía, ¿en qué consistía? En los decretos contra nosotros. De nuevo, las leyes mosaicas que decían, si tú no la cumples, tú serás maldito. ¿Y qué pasa? Como nadie la cumple, todos éramos ¿qué? Malditos. Pero dice Pablo que Cristo canceló el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Hermano, ¿verdad que no es tan complicado? Dice Sinclair Ferguson, la ley mosaica, que era un arreglo provisional para un pueblo concreto, para un tiempo limitado, llegó a su término en Cristo. Cristo, dice Ferguson, pues le puso fin a eso. Es por esa razón que cuando decimos que los gentiles, o sea, nosotros, pasamos ahora a formar parte del pueblo de Israel, eso no significa, como enseñan algunos, en muchos casos de una manera inconsciente, ¿verdad? Sin hacerlo a propósito, pero eso no significa, como algunos enseñan falsamente, que ahora que hemos sido unidos a Israel, ahora debemos nosotros judaizarnos. No debemos de judaizarnos por el hecho de que hemos sido unidos a Israel, porque hemos sido unidos es al Israel espiritual, y en ese Israel espiritual queda abrogado el antiguo pacto, con todas sus normas ceremoniales, dietéticas y de otras índoles. No es al Israel étnico que está en Palestina, ni a cualquier otro judío del mundo que sea incrédulo que hemos sido unidos. Es al Israel espiritual por medio de Jesucristo. De modo que el hecho de ser unidos a Israel no es sinónimo ahora de guardar las fiestas judías. Porque lo que nos separaba eran esas fiestas judías que Cristo derribó en la cruz del Calvario. Luego de Pablo explicar la unidad de Israel y los gentiles con la figura de un solo pueblo, ahora él explica con la figura de un solo hombre. Antes habían dos hombres y piensen, hermano, de manera figurada que esos dos hombres tenían un nombre cada uno. Estaba el señor gentil, no porque era amable, sino porque no era judío, y estaba el señor judío. Pero ahora, como dicen los versos 15, su segunda parte 16, Pablo ahora dice en una manera espiritual, una manera figurada, que esos dos hombres resulta que se vieron y se fusionaron, así como ven en algunos muñequitos, en una película así de ciencia ficción, se fusionaron para crear un nuevo hombre. ¿Cuándo? Cuando fue abolida dicha enemistad de nuevo en la obra de Cristo en la cruz. Dice versículo 15, segunda parte, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre. Antes habían ¿cuántos hombres? Dos. ¿Y ahora cuánto hay? Uno. Pero hay gente que todavía creen que son dos. No, es un solo hombre. Un solo hombre. Estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de Cristo, de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Ese nuevo hombre, hermanos, es el mismo pueblo de Dios, es el mismo pueblo que es la iglesia. Por eso dice Pablo en Colosenses 3:10, y os habéis vestido de un nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación, dice, para que no haya duda, en el cual no hay distinción entre judío ni griego. O sea, esa unidad
pone por el suelo, hace que quede sin importancia si tú eres judío o eres gentil. Porque ya no hay distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso. Ya eso no importa desde el punto de vista religioso. Bárbaro, excita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos, dice Pablo. Para que se produjera dicha reconciliación, Cristo debía entonces de anunciar su mensaje de paz por medio de su muerte, tanto a los gentiles que estaban lejos como a los judíos que estaban cerca. Por eso dice el verso 17, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Paz a los que estaban lejos, a nosotros, y paz a los que estaban cerca, a los judíos. Y esto es una cita de Isaías 57, 19. Y hermanos, yo me maravillaba pensando en esto. Esta expresión, vino y anunció paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, no es más que el cumplimiento de una promesa que aparece en Isaías 52, 7, que dice el profeta, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Y hermanos, en ese sentido, en el contexto del pasaje y en la conexión que hace Pablo, esta promesa se cumple en Jesucristo. Es decir, ¿quién es aquel que anuncia la paz? ¿Quién es el que trae las buenas nuevas de gozo? ¿Quién es el que anuncia la salvación? Cristo. Dice, Él vino y anunció paz. ¿Quién? ¿Quién? Cristo a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. De modo que esta promesa se cumple en Jesucristo. Cristo es de Cristo que está hablando este pasaje de Isaías. Pero esto levanta otra pregunta. Si este pasaje que vino anunció paz a los que estaban cerca, a los que estaban lejos, es Jesucristo que habla, ¿cuándo fue que Cristo anunció dicho mensaje de paz a los que estaban lejos? Por ejemplo, a los Efesios. Hermanos, el ministerio de Cristo, ¿qué tiempo duró más o menos? 3 años y medio, ¿verdad? ¿Y qué tan lejos llegó Cristo en su ministerio? Miren, Él no llegó muy lejos. Él se quedó en cierta zona de Palestina, de lo que es Palestina hoy. La pregunta es, si Él anunció paz a los que estaban lejos, además de los que estaban cerca, ¿cuándo Cristo le anunció la paz, el mensaje del Evangelio a los efesios, a los romanos, a los españoles? ¿Cuándo fue eso? Oh, hermanos, cuando los predicadores del Evangelio llevaron dicho mensaje a ellos, así como a todos los gentiles del mundo, incluyéndonos a nosotros que somos dominicanos. O sea, cuando el mensaje del Evangelio fue traído a nosotros, Cristo mismo fue que nos predicó el Evangelio. Por eso es que Pablo usa Romanos 10:15, el mismo pasaje de Isaías 52:7, que habla de cuán hermosos son los pies del que anuncia el Evangelio, que se refiere a Cristo para aplicarlo a todos los que predican el Evangelio de Jesucristo. O sea que el texto habla de Cristo y como nosotros predicamos a Cristo, también habla de nosotros porque estamos unidos a Cristo. Amén. Porque donde el Evangelio es fielmente proclamado, óigame bien, es como si Cristo mismo estuviera exponiéndolo hoy. Hay gente que dice, ay, ¿te imaginas que fuera Jesucristo que estuviera aquí predicando? De que Rafael Alcántara. Yo diría lo mismo también, ¿verdad? Si fuera Rafael Alcántara. Ahora, hermano, qué consuelo es saber que si Rafael Alcántara o Eduardo Saladín o quien quiera que sea está predicando el Evangelio fielmente proclamado, es Cristo mismo que lo está predicando. O sea que olvídate del que tú estás viendo ahora. Mira por los ojos de la fe a Cristo que te está hablando y ha traído palabra para ti hoy. Y hermano, por eso es que el momento, óigame bien, porque esto tiene muchas implicaciones, pero algo importante es que el momento de la predicación de la palabra, del sermón, debe ser central en toda iglesia saludable. Hay iglesias que llenan los cultos de muchas cosas, muchas de ellas muy buenas, otras muy distrayentes. Y el tiempo de la predicación es lo más corto posible. Mira, 15 minutos y es mucho. Y trata de no hablarme muy fuerte, tú sabes, vamos a conversar mejor. Que yo te digo una cosa, un diálogo. No, hermanos, Cristo ha venido a hablar
nosotros nos callamos a oír la voz de Jesucristo. Hay otros que pueden decir, bueno, pero donde yo voy, yo no hay ese problema. El sermón no es corto, el sermón es larguísimo, dura como no sé cuánto tiempo. Pero si ese sermón, aunque sea largo, lo que está es, como sucede en muchos lugares, lamentablemente, lleno de pragmatismo, lleno de terapias psicológicas, lleno de impresiones subjetivas. Miren, yo siento, y el sermón entero yo siento, y yo tengo una palabra, y el sermón gira en eso, y yo creo que este va a ser el año de la bendición. Y resulta que todos los años el mismo cuento, el año de la bendición. ¿Y cuándo va a ser de la maldición? No, lo reprendo. Ajá, y entonces, si el sermón lo que está lleno es de impresiones, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, y no de lo que dice Dios en su palabra, de lo que está escrito, entonces ya no es Cristo que está predicando, ya es el hombre, ya Cristo no está presente ahí. Eso no está bien, mis hermanos. Este pasaje, por eso es que debe martillar en la mente y el corazón de cada predicador y pastor, acerca de que cuando se para el púlpito, el deber nuestro debe ser exponer la palabra de Dios para que sea Cristo que nos hable en medio del sermón. Amén. Esa debe ser la responsabilidad. Por eso que predicar la palabra no es un juego, no es un chiste, hermanos. Es el momento en que Cristo está hablándole a su pueblo. Y si el predicador no está exponiendo la palabra, o si está torciendo el significado de la palabra, entonces ya Jesucristo dejó de hablarnos. Pero también, hermanos, esto debe tener un impacto en la forma en que oímos la palabra. ¿Verdad? Porque yo me estoy dando cajeta a mí mismo ahora. Tengo que predicar la palabra como debe ser. Pero ¿y ustedes? Esto tiene una responsabilidad de los que oyen la palabra. Debemos de oír la palabra recordando que Cristo nos está hablando. Dice Ferguson, cuando los corazones y la mente están sumidos en tal predicación, cuando hay esa conciencia de que es Cristo, hay una profunda conciencia de que Cristo mismo está hablando, sin duda alguna, predicándonos su palabra. Y si Cristo mismo es quien nos habla cuando la palabra es correctamente expuesta, hermanos, ¿cómo debemos de escucharla? ¿Cómo debemos escucharla ahora mismo? ¿Cómo tú estás escuchando la palabra ahora? No, yo estoy atento, pastor, claro, porque te lo estoy diciendo, pero en general, cuando quizás que predique, si es Cristo, entonces nosotros debemos de escuchar la palabra con la mayor reverencia posible, con la mayor involucración aún de nuestros afectos, diciendo, wow, amén a eso. Sí, Señor, gracias por hablarme, perdóname, Señor, que yo no lo estoy haciendo bien. O sea, tú tienes que interactuar con Cristo en ese momento, porque Cristo te está hablando. Hermano, no es el momento para chatear, para decir, mira, nos vemos a las 5 de la tarde el miércoles. Ese no es el momento. A menos que sea una emergencia de vida o muerte, ¿verdad? Pero el punto aquí, hermano, es el momento de tú estar con los oídos pendientes, con los ojos atentos, con todo tu ser. ¿Por qué? Porque Cristo es el que te está hablando. Amén. Cristo es el que está hablando. ¿Cómo tú te sientes cuando tú tratas de hablar con alguien y la persona está en ese momento en el celular? Tú te sientes, ¿verdad? Como desorientado, mal, y te sientes frustrado. ¿Y cómo se sentirá Cristo? Bueno, hermano, Cristo está hablando por su palabra. ¿Qué tan importante es para ti escuchar la palabra como debe de ser? De modo, hermano, que no importa si se escuchó el mensaje por Cristo mismo o a través de alguno de sus mensajeros, si la palabra de Dios fue predicada, Cristo mismo habló. Y Cristo mismo se ofrece a sí mismo a través de esa palabra, no importa el trasfondo étnico. Versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entradas al Padre en un mismo espíritu. Amén. No importa el origen, no importa la condición, todos tenemos acceso. Y noten aquí la presencia de la Trinidad. Dice, por medio de Cristo, tenemos acceso ¿a quién? Al Padre por un mismo espíritu. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es un espíritu para los judíos y otro para los gentiles. No es uno para los ricos y otro para los pobres. No es uno para los hombres ni otro para las mujeres. Como dice Pablo en 1 Corintios 12:13, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio beber
del mismo Espíritu. Y Pablo argumenta, hermanos, todo esto. ¿Saben para qué? Para que no hubiese ninguna duda en la mente de los efesios, ni en la mente tuya ni la mía, de que a pesar de que éramos gentiles, no hay absolutamente ningún tipo de distinción entre nosotros, ni ningún otro grupo étnico, ni de cualquier otra diferencia que haya. Pablo concluye el versículo 19 diciendo, así pues, ya no sois extranjeros. Hermanos, ¿qué dijo Pablo al principio? Nosotros estábamos excluidos ¿de qué? De la ciudadanía de Israel. Ahora Pablo dice, ya ustedes no son extranjeros, no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y soy de la familia de Dios. Ya no estamos excluidos de Israel. Ahora los gentiles somos parte del verdadero Israel. La iglesia es el verdadero Israel de Dios, que en el nuevo pacto está compuesto por judíos creyentes y gentiles creyentes. De modo, hermano, que nadie tenía ese privilegio. Tú eres ciudadano de Israel. Pero no de Israel, de Palestina. Te van a devolver si vas para allá. Del verdadero Israel. De un mejor Israel. Del cuerpo de Cristo. Pero hay una última figura que Pablo usa. Y es la figura de un solo templo. Luego de comparar la iglesia con un pueblo, con un hombre, ahora la compara con un templo que está en construcción. Dice el versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. El templo, era el lugar donde estaba la presencia de Dios de una forma especial. Cristo, hermanos, vino. ¿Y qué dijo Cristo? Cristo dijo, yo soy el templo. O sea, ahí estaba el templo, pero Cristo dijo, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y la gente pensó que estaba hablando del templo físico. Pero dice el evangelista, no, él está hablando de él mismo. Porque Cristo, hermanos, es el verdadero templo. Ya no hay que estar pendiente a otro templo. Ni que si se va a construir o no se va a construir. Cristo es nuestro templo. Él es, ¿por qué? Porque la presencia de Dios habita en él en toda su plenitud. Y nosotros, por eso dice la Biblia, somos templo de Dios. ¿Por qué? Porque si somos unidos a Cristo y Cristo es el templo de Dios, ¿qué somos nosotros? Templo de Dios porque estamos unidos a Cristo. Y en ese templo no hay distinción. Es como si el templo tuviera piedras. Y algunas de esas piedras, cada una de esas piedras tiene un nombre. Y ahí está Juan Pérez. Juan Pérez es un nombre genérico. Vamos a usar nombres reales. Ahí está Eduardo Saladín, doña Patricia. Ahí estoy yo. Ahí está, espero, ¿verdad? Que estemos todos ahí. ¿Qué pasa? Que al tomar esas piedras no hay distinción de que no, vamos a hacer las piedras que son de los judíos de un lado o de los gentiles. No, ahí está mezclado todo. Es un mismo templo. Y el templo, ese edificio que está en construcción, tiene como fundamento a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. O sea, él está haciendo una distinción entre lo que eran las tribus de Israel. Y él decía, antes estaban las 12 tribus de Israel, que era el cimiento, ¿verdad?, de donde vino Israel. Pero la iglesia ya no tiene como fundamento las 12 tribus de Israel. Tiene como fundamento a los apóstoles y profetas. Pablo explicará más adelante el rol fundacional de los apóstoles y profetas, que cómo recibieron una revelación especial para explicar el misterio de la unión de judíos y gentiles. Capítulo 3, versículos 4 en adelante, que se predicará ya en un próximo sermón. Y de paso, hermanos, esta fue la razón por la que enseñamos en una clase de escuela dominical pasada, que el oficio de los apóstoles y profetas como oficio en el Nuevo Testamento es un oficio único. ¿Por qué? Porque ellos representan el fundamento del edificio. ¿Y cuántas veces se pone el fundamento en un edificio? ¿Cuántas veces? Una sola vez. Por eso es que aquí hay un tipo de oficio extraordinario. La iglesia se levanta sobre ese fundamento que son los apóstoles y profetas. Cuando Pablo le escribe a Timoteo y a Tito, oigan esto, cuando Pablo escribe a Timoteo y a Tito, que eran pastores, Pablo los dejó como delegados para que ordenaran iglesias, para que supieran cómo debe manejarse una iglesia. Y cuando Pablo entra al tema de los oficiales de la iglesia, Pablo no le dice cuáles son las características de aquellos que quieren ser apóstoles.
Pablo dice cuáles son las características de aquellos que quieren ser pastores y diáconos, como ayudantes de pastores. De igual manera a Tito le dice cuáles deben ser los requisitos de aquellos que van a ser pastores. Porque esos son los oficios ordinarios de la iglesia. No apóstoles y profetas, que como oficio, repito, tienen un carácter fundacional, una sola vez. Ahora, la principal piedra del sostén de ese edificio, hermanos, ni siquiera son los apóstoles y profetas. Es Jesucristo mismo. Versículo 20, donde se cita el Salmo 118, 22, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Y dice Pablo en 1 Corintios 3, 11, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Es esa principal piedra que es Jesucristo lo que permite que todo el edificio vaya creciendo. Versículos 21 al 22 dice: en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, oigan esto, ya estoy terminando. Al fin y al cabo, el mayor beneficio práctico de saber que somos el templo de Dios, ¿sabe cuál es? La realidad de la presencia divina en nosotros por medio del Espíritu. Y esa presencia del Espíritu en nosotros traerá como resultado una vida de santidad. Amén. Dice Pablo que en todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo, ¿qué? Santo en el Señor. ¿Y quién es el templo? Nosotros. Un crecimiento de un templo santo. Tiene que haber santidad como resultado. Dice Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. Un verdadero cristiano va a producir, va a reflejar santidad en su vida. Ahora, la realidad es que aún como cristianos, si no hacemos lo que nos corresponde, muchas veces podremos mostrar en nuestras vidas cosas que son opuestas a esa santidad, opuestas a la presencia divina. De modo, hermano, que el hecho de saber que somos un templo santo del Señor, yo quiero que tú te lleves esto hoy, debe de motivarnos a cumplir con nuestra responsabilidad. Ya tú eres templo en el Señor si eres cristiano. Entonces vive de acuerdo a como Dios te ha, a lo que Dios te ha dado y a la posición que tú tienes en Cristo. Dice Pablo en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? 2 Corintios 6:16, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, dice Pablo, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. O sea, vivan en santidad, lo que está diciendo. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Pero hermanos, este crecimiento nos dice algo también a nosotros como iglesia, porque cualquiera puede decir, wow, sí, voy a salir de aquí tratando de ser más santo. Pero hay un aspecto colectivo de la santificación. Hermanos, si tú eres creyente, es imposible que tú crezcas en santidad si tú no participas de las reuniones de la iglesia. Si tú vienes algunas veces sí, otras veces no. No, hermanos, hay que participar de las reuniones de la iglesia. Hay que tener comunión entre los creyentes. Pero no solo eso, sino que también debemos de llenarnos de humildad. ¿Para qué? Para que en el contexto de esa comunión unos con otros, nosotros aprendamos a recibir la enseñanza y la amonestación tanto de los pastores de la iglesia como de cualquier hermano de la iglesia, no importa quién sea. Tenemos que tener humildad para decir, Señor, háblame por tu palabra. Y si un hermano me exhorta, y si un hermano me señala algo, dame la humildad suficiente. ¿Para qué? Para recibirlo, para que eso me ayude a mí a ser un mejor cristiano para la gloria de Dios. Amén. Mi amigo, si estás aquí y has escuchado este mensaje, yo te digo, no desperdicies este gran privilegio que Dios te ha dado. Él te invita en esta ocasión a que haya un cambio en tu triste condición si reconoces tu pecado y vienes hoy a los pies de Jesucristo. Amén. Para que ya no seas considerado un extraño y enemigo, sino que formes parte de la familia de Dios, heredando así todas sus gloriosas promesas de salvación en Él y comunión eterna con nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, que estas enseñanzas que hemos recibido hoy, de que somos un solo pueblo, de que somos un solo hombre y de que somos un solo templo que está siendo edificado, nos llene de mayor gozo por la gran misericordia de Dios que nos alcanzó a nosotros cuando estábamos lejos. Amén.
Y que estas verdades nos llenen de más amor por la iglesia, al saber que no importa cuál es nuestra condición racial, no importa cuál es nuestra condición social o económica. Hermano, si tú estás aquí, todos estamos aquí unidos por causa de Cristo en un mismo espíritu. Y tenemos para siempre un mismo Padre Celestial. Alabado sea el Señor por eso.